para todos los seguidores del canal. Acá estamos con mi amigo y compañero, el coach Diego Morales. Decidimos hacer un video hablando sobre el fallo muscular y explicando esto, si es un mito, si es una realidad, si habla la comunidad científica, si es útil, qué pasa, hay mejoras en fuerza, hay mejoras en hipertrofia. Contame qué estuviste estudiando, Dieguito. Vamos a analizar lo que es la realidad del fallo muscular. Todos conocemos que la mayoría de entrenadores, por no decir la totalidad, al día de hoy recomiendan no entrenar al fallo muscular. ¿Y en qué se basan para decir eso? ¿Realmente la investigación nos indica que no hay que entrenar al fallo? Como decía recién Pablito, ¿qué nos dicen sobre la fuerza y sobre la hipertrofia? Analizando una revisión de los últimos estudios sobre este tema, nos encontramos que primero hay que diferenciar los efectos del entrenamiento al fallo entre sujetos no entrenados y sujetos entrenados en lo que es el entrenamiento de fuerza. Luego tenemos que diferenciar si el entrenamiento es de alta intensidad o de baja intensidad. El manejo de las intensidades va a influenciar mucho en los efectos que produzca llegar al fallo muscular. Cuando hablamos de baja intensidad, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Baja intensidad, en la mayoría de los estudios estamos trabajando debajo del 60% del RM. Muy bien. Y cuando hablamos de alta intensidad, hablamos sobre el 85% de nuestro RM. Entonces, para los que saben esto, alta intensidad sería el entrenamiento clásico de la fuerza, que se habla siempre de entrenar en un 85%, ¿no? Y entrenar abajo de eso sería un entrenamiento de fuerza real de baja intensidad, ¿no? Entonces, ¿qué más estuvimos viendo, Edito? Bueno, entonces, al comenzar a diferenciar sobre la magnitud y la intensidad con la que se está trabajando, nos encontramos que en sujetos no entrenados, que entrenan con alta intensidad, no es necesario llegar al fallo, o sea que sin llegar al fallo se obtienen las mismas ganancias respecto de fuerza e hipertrofia. Cuando ahora hablamos de sujetos no entrenados que entrenan con baja intensidad, nos encontramos que sí es necesario llegar al fallo si queremos las máximas ganancias de fuerza y de hipertrofia. Luego llegamos al análisis de los sujetos entrenados, aquellas personas que tienen un plazo de alrededor de 2-3 años continuos en el entrenamiento de la fuerza. No estamos hablando de atletas elite, bien, se considera atleta elite cuando ya supera los 5, 6, 7, 8 años de entrenamiento continuo y más tiempo, ¿no? O gente que entrena durante toda la vida. Sino atletas entrenados, como dijo Diego, de 3 años por lo menos de una actividad continua, y atletas no entrenados, gente que desentrenada o que entrena de manera recreacional. Bien, de 2 veces por semana y de una manera totalmente light, se podría decir, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de los atletas entrenados? Cuando hablamos de atletas entrenados, vemos que los estudios nos indican que si se trabaja con alta intensidad, comparando entrenamiento al fallo con un entrenamiento sin llegar al fallo, las mayores ganancias de fuerza se dan entrenando al fallo. Entonces, para alta intensidad, la ciencia dice que sí es necesario llegar al fallo. Por otro lado, en atletas que entrenen con baja intensidad, nos hablan de que si queremos las mayores ganancias en hipertrofia, debemos llegar al fallo. Si queremos mayores ganancias en fuerza, no sería tan interesante llegar al fallo muscular. Bien, entonces tomando todo esto, ¿en qué nos basamos? En una revisión científica, ¿de quién es? Exactamente, los autores pueden verlos acá, son Nobrega y Libardi, una revisión del 2016 realizada en una universidad de Brasil, y lo que nos plantean es esto: en atletas no entrenados, alta intensidad, no llegar al fallo. En atletas no entrenados, baja intensidad, sí llegar al fallo. Porque no va a tener el estímulo suficiente para lo que llamamos siempre romper la homeostasis con el entrenamiento. En atletas entrenados dice que para fuerza debería llegar al fallo, para hipertrofia a baja intensidad sí debería llegar al fallo, pero no para la fuerza. Bien, para poder ¿qué? Juntar en realidad mayor volumen mecánico de carga. Bien. Ahora, lo interesante sería analizar si realmente qué influencia tiene estos hallazgos en la práctica del día a día, y decir por qué la mayoría de entrenadores no están recomendando llegar al fallo si la ciencia propone que sería interesante llegar al fallo. Entonces hay 4 puntos que tenemos que analizar sobre esto, que son los efectos corto y largo plazo, fatiga, influencia del sistema nervioso central y riesgo de lesión. La mayoría de los estudios que podemos ver acá son realizados analizando los efectos del fallo muscular a corto plazo. ¿Qué es corto plazo? O sea, un periodo de 3 semanas, dijimos 16 sesiones de entrenamiento como mucho. Bien, siempre la mayoría de los estudios científicos hay que ver qué protocolos se está haciendo. Si vos agarras a cierta población durante un tiempo determinado, ¿no? Y los controlás y los observás, como son la mayoría del estudio, como decimos con Diego, no está
el estudio continuando a un largo plazo en donde podría haber riesgo de fatiga crónica, sistema nervioso central colapsado, posible riesgo de lesión, sobre todo para gente en donde, si decís no entrenado, le estás recomendando que a baja intensidad llegue al fallo, y después a los atletas entrenados que llegue al fallo en la alta intensidad para la fuerza y la baja intensidad para la hipertrofia. Bien, pero siempre en un periodo cortito. ¿Qué podría pasar si esto lo toma la persona para sus entrenamientos durante un periodo largo de tiempo? Una mala interpretación de estos hallazgos podría llevar a una persona a planificar a largo plazo. La pregunta acá es, ¿a largo plazo esto se mantiene? ¿Es factible realizar un entrenamiento al fallo durante un periodo de tiempo prolongado? Con lo que nos encontramos en la práctica, en el día a día, vemos que un entrenamiento al fallo tiene un alto grado de fatiga muscular, un alto grado de ataque al sistema nervioso central, y llegar al fallo implica en repetición a repetición y perdiendo la calidad técnica de cada repetición. Menos calidad técnica es aumentar el riesgo de lesión. Entonces tenemos un montón de factores que nos están jugando en contra si queremos llegar a largo plazo con el fallo muscular. Exactamente. Muchos atletas pasan que no saben por qué tienen la fatiga crónica, se encuentran con un estado total de cansancio permanente, que no se pueden recuperar de los entrenamientos. Muchos atletas se enferman, bien, la lesión aparece. Y siempre hablamos de llevar el día de entrenamiento, que podemos hacer un video y explicándole a la gente en realidad de por qué los estímulos a veces tan intensos, sobre todo porque 99, como decimos conmigo, 99% de la gente es gente no entrenada en realidad. Bien, es muy raro encontrar gente entrenada de verdad. Entonces ya tenemos el estrés de la vida diaria y cotidiana, del trabajo, de las responsabilidades de la familia, y si a esto le sumamos un estrés con el entrenamiento al fallo, que en realidad lo que estamos haciendo es estresar el cuerpo, bien, a largo plazo, bien, que los estudios no están medidos a largo plazo en ciertas poblaciones, podría llegar a producir la fatiga, el cansancio del sistema nervioso central, sistema inmunodepresivo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que recomendamos con el video era que observen estas consideraciones y que tampoco se tome de manera literal. Como conclusión, lo que podríamos plantear es que a largo plazo no es lo más interesante un trabajo del fallo muscular, pero sí podría ser muy interesante dentro de una planificación y bien ubicado, plantear periodos de entrenamiento cortos o incluso sesiones llegando al fallo muscular en no entrenados para mejorar la fuerza y la hipertrofia, y en aquellos entrenados que necesitan mejorar sus niveles de hipertrofia para mejorar su fuerza. Entonces, bien ubicado, un entrenamiento del fallo muscular podría ser muy interesante, pero a corto plazo. Muy bien. Entonces, esto es todo por hoy. Gracias por mirarnos. Suscríbanse al canal. No se olviden, cualquier duda o comentario nos lo dejan y lo vamos a contestar con Diego acá. Un saludo muy grande. Abrazo.